hoy es otro día importante para la Argentina. Fíjese usted, frente a este panorama de locos, porque hay que decirlo así, yo creo, de locos en la oposición, que se les van cayendo todo lo que vienen augurando. Auguraban default, se les cayó, y deseaban el default. Querían miles de muertos por el coronavirus, esperemos que no se llegue a eso. Se les cayó frente a un gobierno que se ha organizado. Como contrapartida se encargan de romper la cuarentena, de convocar a estas marchas, y miren hoy los datos. 17 de agosto, 9 días después, los datos alarmantes de hoy. Y pretenden seguir flexibilizando cosas y abrir bares, restaurantes, todo aquí en la ciudad. Entonces, frente a eso, tenés un gobierno que acordó con los bonistas, les hizo caer el deseo del default. Que tiene, ahora enseguida vamos a hablar con Cecilia Todesca, se viene el ATP 5, que salva empresas y empleos en la Argentina, gracias a este gobierno que no los ha abandonado. Y hoy anuncia el presidente Alberto Fernández formalmente el inicio de conversaciones en el medio de esta pandemia con el Fondo Monetario Internacional. Mire si no hay un gobierno que sigue adelante pese a los profetas del caos que están instalados en la sociedad. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, Gato, buenas noches. Como decís, ¿no? La oposición quedó con esta agenda virtual de la crispación, de temas que se van cayendo uno tras otro, y el gobierno avanza y avanza en esta semana clave, por lo que hablábamos también ayer del tema del dólar. Es un momento de bisagra en la disputa por el dólar, entonces el gobierno hoy anuncia el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para también enviar una señal a los agentes económicos y a los mercados financieros tratando de estabilizar la cuestión cambiaria. Mal no le fue porque hoy el dólar contado con liquidación volvió a bajar 1,5%, viene bajando 7 pesos en la última semana, también bajó el dólar bolsa, el dólar ilegal, el blue, quedó en 137, pero se vive un clima un poco más tranquilo que el de la semana pasada en relación al dólar. E insisto, este anuncio hoy de la inicio de negociaciones con el Fondo Monetario busca también ser una señal en ese sentido. Respecto del Fondo Monetario, bueno, Alberto Fernández y Martín Guzmán hablaron esta mañana con Cristalina Georgieva y le enviaron una carta formal pidiendo el inicio de las negociaciones. En esa carta dice que como consecuencia... Como consecuencia de la incapacidad, ¿qué es del SBA? ¿Perdón? ¿SBA qué es? Del SBA anterior. Del stand-by, el acuerdo stand-by. El acuerdo stand-by anterior. Claro, sí. Para restaurar tanto la confianza como para generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas internacionales, enfrentamos importantes necesidades de balanza de pagos para el periodo 21-24, mayormente asociadas con la previa adquisición del fondo de alrededor de 31.910 millones de derechos especiales de giro. En este contexto requerimos formalmente asistencia financiera bajo un programa con el Fondo Monetario Internacional e invitamos al staff a una misión para comenzar las conversaciones. Esperamos que las conversaciones del nuevo programa no repitan lo que la actual administración considera que fueron, esto es importante, los defectuosos presupuestos del programa del 2018. A tal fin es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de Argentina y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones. ¿Pero qué están viendo? ¿Maquita? Vamos a ver cómo se resuelve. Todavía acá quedó dicho asistencia financiera y seguramente va a haber también reprogramación de fechas de pago. Con el fondo hay que empezar a pagar vencimientos en septiembre del 2021. El acuerdo que existía se cayó. Acá lo que plantea el gobierno en este comunicado es asistencia financiera. Uno supone que es recibir los créditos para volverle a pagar al fondo. Que en definitiva es hacer un rollover, o sea, hacer una refinanciación de los vencimientos con el fondo. Ahora, para lo importante, que David, es que el propio gobierno dice: no repitamos los errores que ustedes hoy están cuestionando de lo que le dieron a Macri. ¿Te acordás? Claro. Hace una semana cuando el propio fondo dijo fue un relato económico mentiroso el que hizo el gobierno y el staff anterior con Christine Lagarde del fondo. Compraban narrativas, dijo el Fondo Monetario Internacional, que los inversores internacionales compraron narrativas o relatos que les vendía el gobierno de Macri. Es importante lo que está planteando de cara a la negociación en este comunicado, en esta carta que le envió hoy la Argentina al Fondo Monetario, porque le está diciendo: ustedes fueron corresponsables, el FMI fue corresponsable de la crisis que generó Argentina con el programa económico que el FMI le impuso a la Argentina. O sea, ahora tenemos que cambiar eso
eso. Hay una sintonía clara con la nueva conducción, con Kristalina Georgieva, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y en los hechos Argentina ya deja dicho, lo que ya hicimos antes no funcionó. La restricción monetaria, el ajuste fiscal, viste que te hablan del gasto público, hay que bajar el gasto público. Claro. Mirá que bajaron el gasto público en el gobierno de Macri, ¿eh? Y lo que lograron fue una crisis tremenda, la crisis más grande de la Argentina, con una desindustrialización tremenda y con una inflación récord en 2 décadas. Eso con el ajuste fiscal que después recomiendan los libertarios y todo eso. Con el ajuste fiscal y el ajuste monetario. Todo eso es lo que no se quiere repetir en esta negociación ahora con el FMI. Hoy Guzmán también tuiteó, aclarando un poco lo que vos preguntabas, si iba a haber pedido de plata o no. Guzmán puso un tuit que aclara un poco. Martín Guzmán, la crisis que hoy afecta a nuestro país fue profundizada por un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, insostenible y realizado de espaldas a la sociedad. Tiene razón, porque Macri de un día para el otro no consultó a nadie. Usó 1 minuto y medio por YouTube para anunciar el acuerdo, Macri. De un modo distinto, el camino para llegar a un programa que ayude a Argentina lo recorreremos de frente a la sociedad. Y Macri se fumó un nuevo acuerdo que incluya una reprogramación de los vencimientos de deuda con el fondo. Es un paso necesario para resolver la crisis económica a la que se condujo al país en los últimos años y así poder poner y mantener a la Argentina de pie. Las cosas no pasan porque sí en el país, o sea, no es todo lo mismo. Si vos aplicás determinadas políticas, pasan determinadas cosas. Si aplicás otras políticas, pasan otras cosas y tenés sectores que se benefician con unas políticas y con otras. Acá lo que está planteando Guzmán respecto del tema que vos preguntabas, ¿le vamos a pedir más plata o no? Ahí Guzmán en el tuit dice reprogramación de vencimientos. Es decir, para despejar como hicimos con los bonistas. Con los bonistas. Despejar el futuro mediato. Todo esto tendrá que resolverse de acá en más. Hoy se empezó a rodar esta negociación. David, yo te pregunto, porque vos bien lo recordás y lo hablamos diariamente, ¿no? El establishment económico, el periodismo económico, ¿qué es lo que venía pidiendo? Acuerdo con los bonistas. Lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Que arreglen con el fondo. Lo está haciendo porque aparte la actual directora del fondo es la que ha asumido todos los chanchullos que le dejó Christine Lagarde y admitió por primera vez autocríticas que nunca se había hecho el fondo. Lo está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que nunca la Argentina tenía un panorama, salvo por la pandemia, la que conduce, un panorama tan despejado en términos de con la comunidad internacional de... Y con estos conceptos, claro. No lo hace con los conceptos que, por ejemplo, Duhovne decía, bueno, hacemos la emisión cero, ajuste fiscal. Acá estamos haciendo con una política heterodoxa. Sí, por eso te decía en el inicio, es una oposición que queda con la virtualidad y la crispación frente a hechos reales como esta negociación que ahora empieza. Bueno...